¿Qué harías si la vida que destruiste regresara para destruirte a ti? Imagina esto. Estás en la cima del mundo, en el restaurante más exclusivo de Madrid, celebrando tu última victoria con tu nueva conquista. Te sientes invencible. Pero de repente, al otro lado de la sala, entre el murmullo de las copas y las risas contenidas, la ves. Tu exesposa, Maya, radiante, embarazada, y cenando con Javier Caballero, un magnate tan poderoso que podría borrarte del mapa con un chasquido de dedos. En ese instante, todo lo que creías haber ganado se desmorona. El precio de tu traición no es dinero, es la vida que arruinaste y la que ahora florece sin ti. La noche está a punto de convertirse en un juicio. El restaurante, el Aurelia, era menos un lugar para comer y más una declaración de estatus. Se alzaba en el 60º piso de una aguja de cristal y acero que perforaba el cielo de Madrid, un testimonio silencioso a los dioses de las finanzas y la influencia. Ethan Vance se sentía como en casa aquí. La reverencia silenciosa, el tintineo de la platería de Christoffel contra la porcelana de Bernadotte, la vista panorámica de la ciudad que brillaba como una alfombra de diamantes esparcidos, era el lenguaje nativo de su éxito. A su lado, Chloe Reed era el accesorio perfecto. Su vestido carmesí se aferraba a una figura esculpida por la disciplina y la ambición. Su risa era una melodía practicada, ligera y efervescente, diseñada para encantar, no para desafiar. Ella le tocó el brazo, sus uñas pintadas del mismo tono que su vestido. «¿Pareces distraído, cariño?», murmuró ella, su voz un suave ronroneo. «¿El trato tuvo algún problema?». «El trato», dijo Ethan, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, «fue una obra maestra». Acababa de cerrar la adquisición de una firma tecnológica más pequeña, una maniobra despiadada pero brillante que le reportaría millones y sería noticia en el Wall Street Journal. Esta noche estaba destinada a ser la celebración, la validación. Levantó su vaso de Macallan 25. «Por las obras maestras». Chloe brindó con su copa de champán, y por el artista. Mientras sus copas se tocaban, un suave tintineo resonó en la opulenta sala. La mirada de Ethan se desvió. Era una costumbre que no podía romper, escanear una habitación en busca de amenazas, de oportunidades, de... Ella nunca esperó encontrarla. Ni aquí, ni ahora. Pero allí estaba, la doctora Maya Herrera, su Maya, su exesposa. Estaba sentada en una mesa de esquina, la más codiciada del restaurante, enmarcada por la constelación centelleante de la ciudad abajo. La suave iluminación captó la delicada curva de su mejilla, la elegante línea de su cuello. Llevaba un vestido azul zafiro, sencillo, pero deslumbrantemente elegante, que caía hermosamente sobre su figura. Una figura que estaba, inconfundiblemente, embarazada. El aire salió de los pulmones de Ethan en un silencio y violento torbellino. Embarazada. La palabra detonó en su mente, destrozando el ambiente tranquilo y estéril que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. El whisky se volvió ácido en su estómago. Recordó su última conversación, una discusión a gritos en su minimalista ático de Salamanca, donde él había llamado a su sueño de una familia una cadena y a su trabajo como pediatra un hobby encantador, pero poco rentable. Él había tirado una vida con ella por esto, por Chloe, por la emoción de lo nuevo, lo sencillo, lo adorador.
Y Maya no estaba sola. Frente a ella estaba sentado Javier Caballero. Si Ethan era un príncipe de la escena financiera de la ciudad, Javier era su rey reinante. Mayor, con una intensidad tranquila que ponía nerviosos incluso a los traders más arrogantes. Caballero dirigía una firma de capital privado que podría tragarse toda la compañía de Ethan sin siquiera un eructo. Su reputación era mítica, parte Warren Buffett, parte fantasma. Rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, era con un propósito. Él estaba inclinado hacia adelante, escuchando a Maya con una mirada de enfoque tan profundo y gentil que la sangre de Ethan se heló. No la estaba mirando como una socia de negocios. La estaba mirando como si fuera la única persona en el universo. Extendió la mano por la mesa, cubriendo la suya. Era un gesto de intimidad simple y sin adornos. Un gesto que Ethan no había merecido y, por lo tanto, había perdido. «Ethan, ¿estás bien?» La voz de Chloe cortó su parálisis. Ella siguió su mirada. Su rostro perfectamente maquillado se tensó. La sonrisa pintada vaciló por una fracción de segundo. «Oh». La única palabra estaba impregnada de una mezcla venenosa de sorpresa y satisfacción. Este era el fantasma con el que siempre había estado compitiendo. Y ahora, aquí estaba ella. Real, vulnerable, y con otro hombre. Ethan sintió una oleada primal de posesividad, tan potente e irracional que lo aterrorizó. Esa era su esposa. Ese debería haber sido su hijo, su legado. Se había dicho a sí mismo que no lo quería, que era libre. Pero al verla, entregada a otro hombre, un hombre mejor, un hombre más poderoso, sintió un golpe físico. De repente, Maya levantó la vista, como si pudiera sentir el peso de su mirada. Sus ojos, del color de la miel cálida, se encontraron con los suyos al otro lado de la sala. No había odio en ellos, ni ira. Solo un destello de algo que era infinitamente peor. Reconocimiento, seguido de un silencioso y cansado descarte. Ella mantuvo su mirada por un latido, un universo de recuerdos compartidos pasando entre ellos. Charlas nocturnas, mañanas de domingo perezosas, un dolor compartido por un aborto espontáneo del que nunca volvieron a hablar. Y luego se volvió hacia Javier, una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios mientras reanudaba su conversación. Lo había borrado. En ese giro único y elegante, lo había reducido a él y a toda su vida cuidadosamente curada, a un ruido de fondo, una sombra sin importancia en la periferia de su nuevo y radiante mundo. «Vámonos de aquí», dijo Ethan, su voz un gruñido bajo. Arrojó unos cuantos billetes de 100 euros sobre la mesa, sin siquiera mirar la cuenta. «Pero acabamos de llegar», protestó Chloe, su voz adquiriendo un tono quejumbroso que él empezaba a despreciar. «Pensé que estábamos celebrando». La celebración terminó. Se puso de pie, su silla raspando bruscamente el suelo pulido, el sonido una violación del sagrado silencio de la sala. No miró hacia la mesa de Maya. No podía. La visión de su tranquila felicidad era un espejo que reflejaba su propia y profunda vacuidad, y la imagen era más de lo que podía soportar. Había ganado el mundo, pero en ese momento, mirando la ciudad que había conquistado, Ethan Vance nunca se había sentido tan en bancarrota, y abandonar el Aurelia se sintió como huir de la escena de un crimen. El aire frío de la noche golpeó a Ethan como una bofetada, un marcado contraste con la perfección climatizada del restaurante. Pasó de largo al aparcacoches. Necesitaba caminar.
Necesitaba que la arquitectura brutalista del centro de Madrid coincidiera con los bordes dentados de sus pensamientos. ¿Qué fue todo eso?, exigió Chloe, sus tacones resonando rápidamente en el pavimento mientras luchaba por seguirle el paso. El encanto practicado había desaparecido, reemplazado por una frustración cruda y sin disimulo. ¿Qué crees que fue?, le respondió Ethan con la voz tensa. ¿Así que viste a tu ex? Gran cosa. Ella ha seguido adelante. ¿No es eso lo que querías? Las palabras de Chloe estaban destinadas a ser tranquilizadoras, pero sonaron como una acusación. Conseguiste lo que querías. Entonces, ¿por qué actúas así? Porque él no había querido esto. Él quería que Maya fuera miserable. Quería que ella estuviera esperando junto al teléfono, anhelando, lamentando su decisión de finalmente establecer un límite. No quería verla floreciendo, embarazada y hermosa del brazo de un hombre como Javier Caballero. Él quería ganar la ruptura y acababa de descubrir, de la manera más pública y humillante posible, que había perdido. No se trata de que ella siga adelante, mintió, metiéndose las manos en los bolsillos. Se trata de Caballero, Javier Caballero. Cenar con él no es casual, es un movimiento de poder. Fue una débil desviación, pero era todo lo que tenía. Chloe la aprovechó. ¿Un movimiento de poder? ¿Contra ti? Ethan, no seas paranoico. Ella es pediatra, no una espía corporativa. ¿Pero lo era? Su mente, entrenada para ver ángulos y apalancamiento en todo, comenzó a girar. Javier Caballero no era conocido por el sentimentalismo. Cada movimiento que hacía estaba calculado. ¿Y si esto no era una coincidencia? ¿Y si Maya, despreciada y furiosa, había buscado al único hombre en Madrid que realmente podía herirlo? La idea era aterradora y de una manera retorcida, halagadora. Significaba que todavía importaba. Recordó los últimos meses de su matrimonio. No eran solo las discusiones sobre una familia, eran los silencios. Era la forma en que Maya lo miraba cuando llegaba tarde a casa, oliendo a perfume caro y compromiso moral. Él había estado trabajando en el acuerdo de Wexler, una adquisición hostil que era legalmente gris y éticamente negra. Había doblado reglas, explotado lagunas y arruinado a un pequeño competidor familiar para lograrlo. Se había dicho a sí mismo que era solo negocio. Maya había visto los papeles que él había dejado descuidadamente en el escritorio de su oficina en casa. Ella tenía una mente tan aguda como la de cualquier abogado y una conciencia aún más aguda. Esto no es solo negocio, Ethan, había dicho ella. Su voz temblaba con una mezcla de ira y decepción. Tenía un documento que describía el fondo de pensiones que planeaba disolver. Son las vidas de personas, su jubilación. No puedes simplemente borrarlo. Es un pasivo en el balance, Maya. Es lo que tienes que hacer para que la empresa sea viable. No lo entiendes. Él había sido despectivo, arrogante. No, ella había susurrado, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo entiendo perfectamente. El hombre con el que me casé nunca habría hecho esto. Ese fue el verdadero principio del fin. La aventura con Chloe solo había sido el acto final, torpe y brutal. Él había buscado a Chloe porque ella no lo desafiaba. Ella lo aplaudía. Ella veía su crueldad no como un fallo moral, sino como una señal de fuerza. Ella se sentía atraída por lo mismo que repelía a Maya. Él había construido su nueva vida sobre esa base, una arquitectura de mentiras que se había dicho a sí mismo, que era más fuerte sin la brújula moral de Maya, más libre sin sus expectativas. Ahora, al verla con Caballero, todo el edificio amenazaba con colapsar. «Me voy a la oficina»,
dijo abruptamente, llamando a un taxi. ¿A la oficina? Es casi medianoche. La voz de Chloe era incrédula. Ethan, esta es nuestra noche. Él se giró para mirarla, las farolas proyectando sombras duras en su rostro. No hay nuestra noche ahora mismo. Tengo trabajo que hacer. Vio el destello de dolor en sus ojos, rápidamente enmascarado por la ira. Por un momento, sintió una punzada de algo. No culpa, sino un cansado reconocimiento del patrón. Lo estaba haciendo de nuevo, alejando la intimidad por la fría comodidad del trabajo y el control. Se subió al taxi sin decir otra palabra, dejándola de pie sola en la acera, una hermosa estatua de sus propias malas decisiones. Mientras el taxi se alejaba, miró su figura que se encogía en el espejo retrovisor. La había elegido por su simplicidad, por su falta de juicio. Pero ahora, todo lo que podía ver era la vacuidad de todo aquello. Ella era un reflejo de sus deseos, no una compañera en su vida. La verdadera compañera, la que lo veía, todo él, y había intentado llamarlo a ser mejor, ahora llevaba el hijo de otro hombre. El taxi aceleró por los cañones de la ciudad, pero Ethan sintió que estaba completamente inmóvil, atrapado en la caja de resonancia de sus propios errores. Dentro de el Aurelia, el aire se calmó después de la interrupción de la partida de Ethan. Maya lo sintió más de lo que lo vio, una sutil liberación de tensión en la sala, como si una nube de tormenta hubiera pasado. Dio un sorbo lento y deliberado a su agua con gas, las pequeñas burbujas un contrapunto efervescente a la tranquila calma de su corazón. No había dejado que su compostura se rompiera, pero su pulso todavía era un poco demasiado rápido. ¿Estás bien? La voz de Javier era baja y constante, un ancla reconfortante. Su mano todavía descansaba suavemente sobre la suya. Ella le dedicó una sonrisa genuina, aunque ligeramente cansada. Estoy bien. Solo un fantasma inoportuno de una vida pasada. Ethan Vance no es un fantasma, dijo Javier, con la mirada aguda y analítica. Es una deuda pendiente, y las deudas, de una forma u otra, siempre se pagan. Retiró la mano, habiendo dejado clara su opinión, dándole espacio. Maya lo estudió. Cuando su amiga, miembro de la junta directiva del hospital infantil, donde trabajaba, le sugirió por primera vez que se reuniera con Javier Caballero para discutir un importante proyecto filantrópico. Maya había dudado. Su nombre era sinónimo de un tipo de poder corporativo que le recordaba demasiado a Ethan. Pero Javier era diferente. Donde Ethan era ruidoso, Javier era tranquilo. Donde Ethan anhelaba ser el centro de atención, Javier parecía evitarlo activamente. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras tenían una economía y un peso que las bravuconadas de Ethan nunca podrían tener. Durante los últimos 3 meses, sus reuniones sobre la recaudación de fondos para una nueva ala de oncología pediátrica se habían transformado lenta e inesperadamente en algo personal. Él nunca presionó, nunca indagó en los detalles de su divorcio. Simplemente creó un espacio donde ella se sentía segura, escuchada y respetada. La trató como la doctora Maya Herrera, no como la esposa desechada de Ethan Vance. Eso suena ominoso, dijo ella ligeramente, tratando de llevar la conversación a un terreno más seguro. Es simplemente una observación, respondió Javier, con expresión ilegible. Hombres como Vance creen que se mueven por el mundo sin consecuencias. Es el principio fundamental de su éxito. Ven a las personas no como seres humanos, sino como activos o pasivos. Hizo una pausa. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos.
Él te veía como un pasivo, ¿verdad? Porque tienes conciencia. La observación fue tan precisa que le robó el aliento. Era toda la historia del colapso de su matrimonio destilada en una sola y devastadora frase. Ella había sido un pasivo para su ambición. Sus valores, su deseo de una familia, su negativa a ignorar el costo humano de sus negocios. Todo eran números rojos en su balance personal. Sí, susurró ella. La admisión le costó más de lo que esperaba. Supongo que sí. Su pérdida, dijo Javier simplemente. Luego cambió. Toda su actitud cambió, volviéndose más cálida, más personal. Ahora, basta de él. Cuéntame de nuevo sobre el proyecto de regeneración celular. He estado leyendo los artículos que me enviaste. Es fascinante. Y así, la devolvió a sí misma. Él involucró su mente, su pasión. Durante la siguiente hora hablaron de su trabajo, del hospital, del futuro. Él hizo preguntas inteligentes, desafiando sus suposiciones de una manera que provocó nuevas ideas. Él vio su brillantez, no solo su belleza. Con Ethan, su trabajo había sido una nota al pie en la historia de su éxito. Con Javier, se sentía como el evento principal. Mientras se preparaban para irse, Javier la ayudó con su abrigo, sus manos suaves sobre sus hombros. El gesto era protector, respetuoso. Mientras esperaban el ascensor, él habló, su tono serio una vez más. Maya, quiero ser claro en algo. Mi interés en ti no es una táctica de negocios, y mi aversión por los métodos de Ethan Vance es de dominio público y muy anterior a que te conociera. Parecía estar leyéndole la mente, abordando el mismo miedo que había surgido cuando vio por primera vez la mirada paranoica de Ethan. Pero no fingiré que las dos cosas están completamente desconectadas. Ver a una persona buena como tú herida por un hombre así solidifica mi convicción. Pero mis sentimientos por ti son enteramente míos y son enteramente genuinos. Las puertas del ascensor se abrieron y el silencio amortiguado del descenso se sintió cargado con esta nueva y explícita verdad. Él estaba poniendo sus cartas sobre la mesa, ofreciéndole una transparencia que ella había anhelado durante años. Cuando su chofer detuvo el elegante sedán negro en la acera, Javier la acompañó hasta la puerta. Probablemente intentará contactarte, dijo, con la mano en la manija. Está herido, y su ego no le permitirá creer que fue tan fácilmente descartado. No tengo nada que decirle, dijo Maya, con voz firme. Se sentía cierto. La ira que una vez la había consumido se había reducido a brasas, y ahora todo lo que quedaba era una ceniza triste y gris. Estaba cansada del drama, cansada de la lucha. Todo lo que quería era paz. Quería concentrarse en la nueva vida que crecía dentro de ella. Una vida que había decidido traer al mundo por su cuenta. Una elección hecha mucho antes de que Javier entrara en escena. Lo sé, dijo Javier. Él sonrió, una cosa rara y brillante que iluminó sus rasgos severos. Tienes un tipo diferente de fuerza, Maya. Es el tipo que él nunca entenderá. Mientras se acomodaba en el lujoso cuero del coche, se dio cuenta de que Javier tenía razón. Su fuerza no residía en luchar contra Ethan, en sus propios términos, sino en construir una vida tan plena y significativa que él ya no tuviera lugar en ella. El bebé dentro de ella dio una suave patada, una pequeña y secreta afirmación. Ella estaba construyendo su propio mundo ahora, y era uno que Ethan Vance nunca podría tocar. El Vexlophile se sentía como una reliquia de otra vida. Ethan lo golpeó sobre la pulida caoba de la mesa de su sala de juntas. La oficina, usualmente su santuario,
se sentía como una jaula. La vista panorámica de la ciudad, una vez un símbolo de su dominio, ahora parecía burlarse de él. Cada luz un recordatorio de una vida que sucedía sin él. Había venido aquí a trabajar, a enterrarse en la lógica fría y dura de los números y los contratos. Era su mecanismo de afrontamiento, pero no podía concentrarse. La imagen del rostro sereno de Maya estaba grabada en su mente, y la mirada tranquila y posesiva de Javier Caballero. Revisó cada artículo, cada estado financiero, cada rumor que pudo encontrar sobre Caballero Empresas. Javier era un fantasma, tal como decían los rumores. Invertía en sectores de crecimiento estables y a largo plazo. Energía renovable, biotecnología, logística. Su cartera era la antítesis de las tácticas de alto riesgo, alta recompensa y arrasamiento de Ethan. Caballero construía cosas. Ethan las destrozaba y vendía las piezas. No había nada que conectara a Caballero con Maya, nada que sugiriera que esto fuera un ataque dirigido. Solo lo empeoraba. Significaba que su encuentro fue orgánico. Significaba que Javier Caballero estaba interesado en Maya por quien ella era. Su teléfono zumbó. Era Chloe. Lo ignoró. Zumbó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente, lo cogió. Su voz entrecortada. «¿Qué? Estoy fuera de tu edificio», dijo ella. Su voz ya no era quejumbrosa. Era un acero frío y duro. «Déjame subir. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. No te atrevas a colgarme, Ethan», espetó ella. «No soy un juguete desechable del que puedas alejarte cuando estás de humor. Dejé mi vida por ti. Lo mínimo que puedes hacer es enfrentarme. O vas a esconderte en tu torre toda la noche, lamentándote». La acusación dio en el blanco. Se estaba escondiendo. Con un suspiro de resignación, la dejó subir. Cuando Chloe entró en la sala de juntas, se veía diferente. La apariencia de chica fiestera había desaparecido. Se había quitado el maquillaje pesado y su cabello estaba recogido. Se veía cansada, pero resuelta. No estaba allí para una disculpa. Estaba allí para un ajuste de cuentas. «¿Qué quieres, Chloe?», preguntó él, girándose para mirar por la ventana, incapaz de mirarla. «Quiero saber qué es esto», dijo ella, con voz sorprendentemente firme. «¿Qué somos? Porque esta noche la miraste, y fue como si yo ni siquiera estuviera allí. He pasado la mayor parte de un año apoyando tu ego, diciéndote que tomaste la decisión correcta, que soy más emocionante, más ambiciosa, más lo que sea que necesitabas oír. Y en un segundo, ella lo deshace todo, solo sentándose en una habitación. «Es complicado», murmuró él. «No, no lo es», replicó ella, acercándose. «Es simple. Nunca la superaste. No la dejaste por mí. Me usaste para dejarla. Hay una diferencia». La verdad de sus palabras fue un shock físico. Él nunca lo había pensado de esa manera. Pero ella tenía razón. Chloe no había sido el premio. Ella había sido el arma. La herramienta que usó para finalmente cortar el cordón con Maya. Un cordón que él no había sido lo suficientemente fuerte como para cortar por sí mismo. «Y lo que es peor», continuó Chloe, bajando la voz, «es que te lo permití. Me dije a mí misma que eventualmente te enamorarías de mí. Que una vez que el polvo se asentara, verías lo que tenías delante». Dio una risa corta y amarga. «Supongo que soy tan tonta como tú». Ethan finalmente se giró para mirarla. Vio por primera vez, no a la amante, no al accesorio, sino a una mujer que había hecho una apuesta desesperada y había perdido. Había un destello de algo en sus ojos, no solo dolor,
sino una inteligencia profunda y calculadora que él siempre había subestimado. ¿Qué hay del acuerdo Wexler?, preguntó de repente. El cambio de tema lo sobresaltó. ¿Qué hay de eso? Me dijiste que era tu obra maestra, dijo ella, sus ojos entrecerrados. Me dijiste que todo era transparente. Pero he oído cosas, rumores por la calle, que enterraste documentos, que presionaste a la Junta, que la única razón por la que se llevó a cabo fue porque ocultaste los pasivos de pensiones a largo plazo a los accionistas. Ethan se congeló. ¿Dónde escuchaste eso? Tengo mis fuentes, dijo ella vagamente. Es cierto, Ethan. Era la misma acusación que Maya había hecho, solo que esta vez no venía de un lugar de indignación moral. Venía de un lugar de apalancamiento frío y duro. Eso es un rumor peligroso, dijo él, con voz baja y amenazante. La verdad es más peligrosa, replicó Chloe. Caminó hacia la mesa de la sala de juntas y tomó el archivo Wexler. Lo sostuvo como si lo pesara. Siempre me pregunté qué tenía ella que yo no. Ahora lo sé. Una conciencia. Y resulta que una columna vertebral. Miró del archivo a él, y una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. ¿Te preocupa, Javier Caballero? ¿Preocupado de que vaya tras tu empresa? Tal vez deberías preocuparte más por la gente que ya está dentro. Antes de que pudiera procesar la implicación, ella dejó caer el archivo sobre la mesa. Estoy harta, Ethan. Harta de ser tu sustituta. Harta de esperar a que me veas. Voy a buscar una vida donde yo sea el evento principal, no la distracción. Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en la cavernosa habitación. El clic de la puerta al cerrarse fue tan final como un disparo. Ethan se quedó solo, el silencio resonando en sus oídos. Él había abandonado a Chloe esa noche, y ella acababa de abandonarlo para siempre. Pero ella había dejado una granada. Tal vez deberías preocuparte más por la gente que ya está dentro. Su sangre se heló. ¿Había estado Chloe reuniendo información? ¿Era su pregunta sobre el acuerdo Wexler una amenaza? Él la había visto como simple, como la adoración personificada. Había sido un tonto. Había subestimado a todos. Maya, Javier, y ahora, lo más peligroso, la mujer que había compartido su cama durante el último año. La fachada de su mundo perfecto y controlado se estaba resquebrajando, y tenía la aterradora sensación de que toda la estructura estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, la oficina de Ethan se sentía menos como un santuario y más como una tumba. No había dormido. Había pasado la noche oscilando entre la furia y un temor punzante. El último dardo de Chloe lo había desestabilizado más que la visión de Maya y Javier. Era una amenaza desde dentro, del tipo contra el que no podía defenderse fácilmente. Llamó a su jefe de seguridad, un exagente del Mossad llamado Ben, y le dio una orden tranquila y concisa. Quiero una investigación completa sobre Chloe Reed. Todo. Con quién habla, de dónde viene su dinero, cada huella digital que tenga. Y sé discreto. Luego volvió su atención a Javier Caballero. Si esto era un ataque coordinado, necesitaba encontrar el vínculo. Profundizó más allá del portafolio público y en la historia del hombre, y fue entonces cuando lo encontró. Un único y oscuro artículo de negocios de principios de la década de 1990. El artículo detallaba el colapso de una pequeña pero innovadora empresa de logística, Logística Caballero. Había sido llevada a la bancarrota después de una implacable y hostil adquisición por parte de Industrias Vance, encabezada por su legendario y temido fundador,
Roberto Vance, el padre de Ethan. El CEO de logística Caballero había sido un joven y ambicioso hombre llamado Daniel Caballero, el padre de Javier. El aire en la habitación se volvió denso. Esto no era un negocio, esto era una venganza de sangre. Roberto Vance había sido un titán, un hombre que veía los negocios como una guerra y la misericordia como una falla fatal. Ethan había pasado toda su vida tratando de cumplir los estándares imposibles de su padre, adoptando su crueldad sin poseer nunca su genio. El fantasma de su padre acechaba la sala de juntas, un juez constante y silencioso de cada movimiento de Ethan. El acuerdo Wexler era exactamente el tipo de jugada brutal y eficiente que su padre habría aplaudido. Ahora parecía que los fantasmas de las guerras de su padre volvían para atormentarlo. Javier Caballero no era solo un rival cualquiera. Era el hijo de un hombre que su padre había destruido y acababa de ser visto cenando con la única persona que tenía la clave de los propios compromisos éticos de Ethan: Maya. Un sudor frío le brotó en la frente. La secuencia de eventos era demasiado perfecta. Maya, herida y enojada después de su divorcio, armada con el conocimiento de las irregularidades del acuerdo Wexler. Javier Caballero, albergando un rencor de décadas, buscando una debilidad en el imperio de Vance. ¿Se habían encontrado por casualidad o Caballero la había buscado? Su intercomunicador zumbó. «Señor Vance, la doctora Herrera está en la línea 1 para usted». El corazón de Ethan martilleó contra sus costillas. Respiró hondo, tratando de recomponerse, de proyectar la autoridad fría que ya no sentía. «Pásala», dijo Ethan. «Ethan». Su voz era exactamente como la recordaba, tranquila, clara y con una corriente subterránea de fuerza que siempre lo había intimidado. «Maya», dijo, su propia voz sonando tensa. Me sorprendió verte anoche». «Estoy segura de que sí», respondió ella, sin rastro de calidez. «No llamo para revivir eso. Llamo para decirte que pares». «¿Parar qué?» «Deja de investigar la vida de Javier. Deja que tu gente llame a mis amigos, a mis colegas del hospital. Sea cual sea la fantasía paranoica que estés hilando en tu cabeza, déjame fuera de esto. Déjale a él fuera de esto». Así que ella lo sabía. Caballero había anticipado cada uno de sus movimientos. «No sé de qué hablas», balbuceó él. «No lo sabes, Ethan». Hubo un suspiro cansado al otro lado de la línea. «Por eso ya no estamos juntos. Creas estas guerras elaboradas. Ves enemigos por todas partes, porque es más fácil que mirarte a ti mismo. Javier es un buen hombre. Me está ayudando con un ala pediátrica para el hospital. Ha sido un amigo amable y respetuoso en un momento en que lo necesitaba. Ese es el principio y el fin de la historia». «¿Y su padre?», replicó Ethan, incapaz de detenerse. «Daniel Caballero, ¿mencionó lo que mi padre le hizo al suyo?». Hubo una pausa, un silencio largo y revelador. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. «La historia de su familia es suya. No tiene nada que ver conmigo ni contigo. Esta venganza que estás imaginando es una prisión que tú mismo has creado. Estoy construyendo una vida, Ethan, una vida pacífica. Y no permitiré que tú ni el fantasma de tu padre la derriben. El fantasma de tu padre». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Ella siempre lo había visto, la larga sombra en la que vivía. «Aléjate de mí», dijo ella, su voz bajando a un susurro, pero imbuida de una finalidad aterradora. «Aléjate de mi hijo. Si me contactas de nuevo, será a través de mi abogado». La línea se cortó. Ethan golpeó el teléfono, con la mano temblando.
Ella le había advertido. Ella había trazado su línea, y al hacerlo, ella había confirmado sus miedos más profundos. Ella estaba con él. Ya fuera amor o un enemigo compartido, estaban aliados. Estaba rodeado. Caballero, con un rencor generacional, estaba de un lado. Maya, la guardiana de sus secretos, estaba del otro. Y Chloe, la amante despechada, era una potencial traidora en su propio bando. El imperio que había construido, el que había heredado del gran Roberto Vance, se sentía como si se estuviera encogiendo, las paredes cerrándose. Siempre se había visto a sí mismo como el depredador, el tiburón. Por primera vez en su vida, Ethan Vance se sintió como la presa. El fantasma de su padre no estaría orgulloso. Estaría disgustado. La cafetería era anónima, un lugar de estudiantes y freelancers transitorios, escondido en el barrio de Malasaña, lejos de las relucientes torres de la Gran Vía. Era el último lugar donde alguien esperaría ver a dos mujeres como ellas juntas. Chloe Reed, envuelta en una gabardina, con el rostro oculto tras unas gafas de sol de gran tamaño, se deslizó en el booth. Frente a ella, una mujer removía su latte, con expresión tranquila e ilegible. Era mayor, con ojos agudos e inteligentes y un corte de pelo severo. Esta era Rebeca Fernández, una periodista de investigación de alto nivel de ProPublica España, conocida por sus implacables denuncias de corrupción corporativa. «Tuviste razón», dijo Chloe, con voz baja. «Está en espiral». Rebeca dio un sorbo lento a su café. «Los animales heridos son los más peligrosos. ¿Sospecha de ti?» «Sospecha de todos», respondió Chloe, una sonrisa amarga en sus labios. «Puso a su seguridad detrás de mí, una investigación de antecedentes completa. Cree que soy solo una mujer despechada buscando venganza». «¿Y no lo eres?», preguntó Rebeca con la mirada penetrante. La fachada de Chloe se resquebrajó por un momento. Un destello de dolor crudo cruzó su rostro. «Mi hermano trabajó para Sistemas Vexlar durante 20 años, Rebeca. Era el jefe de su departamento de logística. Tenía una pensión, un 401k, un futuro. Cuando Vance lo compró, disolvió el fondo para financiar el trato. Lo llamó un pasivo en el balance. Mi hermano tuvo un derrame cerebral masivo un mes después. Está en un centro de atención a largo plazo. No puede hablar. No puede alimentarse. Todo porque Ethan Vance quería un número más grande en su cuenta de resultados. La historia salió a borbotones, cruda y sin practicar. Esto no era una actuación. Esta era la verdad que había escondido bajo capas de ropa de diseñador y sonrisas coquetas. «Intenté la vía legal», continuó Chloe, con la voz cargada de emoción. «Los abogados dijeron que era hermético. Lo que hizo Vance fue inmoral, pero no era ilegal. Así que encontré otra manera. Averigüé lo que le gustaba. ¿Quién era él? Me convertí en el tipo de mujer que un hombre así querría. Alguien que no lo desafiaría. Alguien a quien pudiera presumir». Rebeca Fernández escuchó, su expresión inmutable. Pero una grabadora estaba funcionando en su bolso. Y él mordió el anzuelo. «Hombres como Ethan no quieren una pareja», dijo Chloe, regresando la amargura. «Quieren un espejo. Yo fui el espejo más hermoso y halagador que pude ser. Y durante un año he estado en su casa, en su oficina, escuchando. Tengo copias de documentos que creyó haber triturado, memorandos, correos electrónicos a sus abogados. El acuerdo Wexler no fue solo inmoral. Cometió fraude electrónico para ocultar la deuda a sus propios accionistas hasta que el acuerdo se cerró.
Esa parte es muy ilegal, muy. Deslizó una delgada memoria USB por la mesa. Todo está ahí, todo lo que necesitas. Rebecca cogió la memoria. Sus dedos se cerraron alrededor de ella. ¿Por qué ahora, Chloe? Pudiste haber hecho esto hace meses. Chloe desvió la mirada hacia la ventana, al cielo gris de Madrid. Vi a su exesposa, Maya. Está embarazada y está con Javier Caballero. Y la forma en que Ethan la miró, me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente. Pensé que podría arruinarlo y sentirme bien al respecto. Pero una parte de mí, una parte estúpida y patética de mí, empezó a creer en la fantasía, que él cambiaría, que me amaría. Ella negó con la cabeza, una lágrima finalmente escapando de detrás de las gafas de sol. Al verla, lo entendí. Yo solo fui daño colateral en una guerra que él ha estado librando consigo mismo toda su vida. Bueno, el daño ya está hecho. Ahora le toca a él pagar. Rebecca Fernández guardó la memoria en su bolso. Él sabrá que fuiste tú. Que lo sepa, dijo Chloe, una extraña sensación de paz invadiéndola. Mi nombre ni siquiera es Chloe Reed. Él hará su verificación de antecedentes y encontrará un fantasma. Para cuando tu historia salga a la luz, yo me habré ido. Mi hermano está siendo trasladado a una nueva instalación, bajo un nuevo nombre, pagado con la indemnización que Ethan me dio. Todo lo que queda es quemar su reino hasta los cimientos. Se puso de pie, ajustándose el cuello de su abrigo. Ya no era solo una amante o una vengadora. Era otra cosa, algo forjado en el dolor y el engaño. Había sacrificado un año de su vida, su identidad, su propio sentido de sí misma, todo por este momento. No era una victoria, era una detonación. Y ella se estaba alejando de la zona de explosión. Mientras Chloe salía de la cafetería y desaparecía en el anonimato de la ciudad, Rebecca Fernández se sentó un momento más. Tenía su historia, una historia de codicia, traición y una espectacular caída en desgracia. Pero también tenía un nuevo e inesperado hilo. Chloe había mencionado a Javier Caballero. Era realmente una coincidencia que el hijo del hombre que Roberto Vance destruyó estuviera ahora con la exesposa del hombre al que ella estaba a punto de arruinar? ¿O había otro juego, aún más profundo, en marcha? La historia de la caída de Ethan Vance estaba a punto de complicarse mucho más. El mundo se rompió un martes. Ethan estaba en una reunión, proyectando una confianza que no sentía, cuando su teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre la mesa. Era su jefe de relaciones públicas, luego su abogado principal, luego el presidente de su junta directiva. Se excusó, con un nudo frío de pavor apretándose en el estómago. Hizo clic en el enlace que su jefe de relaciones públicas le había enviado. El titular de ProPublica España era contundente. Industrias Vance. El fraude de Wexler al descubierto. Documentos de un denunciante revelan robo de pensiones y engaño a accionistas. El artículo era una obra maestra de destrucción periodística. Describía todo el esquema, completo con memorandos escaneados y extractos de correos electrónicos. Detallaba, con fría precisión, cómo había tergiversado deliberadamente los pasivos de la pensión de Wexler, clasificándolos como un costo futuro potencial en lugar de una deuda existente. Un acto de fraude contable diseñado para engañar a su propia junta y accionistas. Y presentaba una entrevista anónima y desgarradora con un ex empleado de Wexler, cuya familia ahora estaba en la indigencia. Pero el tiro de gracia fue la fuente. El artículo afirmaba
que el denunciante era un confidente personal cercano de Ethan, que había desarrollado conciencia después de presenciar su insensible desprecio por la vida humana. Chloe. Tenía que ser Chloe. Su jefe de seguridad, Ben, lo confirmó un momento después. El nombre Chloe Reed es un alias. El número de seguridad social es falso. Las tarjetas de crédito están vinculadas a empresas fantasma. Es un fantasma, Ethan. Sea quien sea, te engañó desde el principio. Él tropezó de vuelta a su oficina. Las paredes de cristal se sentían como si lo estuvieran presionando. Estaba arruinado. La SEC lanzaría una investigación antes del almuerzo. La Junta pediría su cabeza. Las demandas se acumularían como nevadas en una tormenta. Y entonces vio la segunda parte de la historia. Una sección que Rebeca Fernández había añadido claramente para un impacto máximo. Una historia de dos titanes. Mientras el imperio Vance se desmorona, Caballero se eleva. La pieza contrastaba sutilmente sus tácticas fraudulentas y destructivas con las inversiones éticas y a largo plazo de Javier Caballero. Incluso mencionaba, de pasada, la vieja historia de cómo Industrias Vance había destruido Logística Caballero décadas atrás. No sacaba una conclusión. No tenía que hacerlo. Pintaba un cuadro de justicia dinástica, de karma entregado a través de generaciones. Se desplomó en su silla. Derrotado, había sido engañado, no solo por Chloe, sino por todos ellos. Esto era una sinfonía de destrucción, y él había sido el director despistado. Su línea privada sonó. El identificador de llamadas decía J. Caballero. Ethan lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No le quedaba nada que perder. «Hola, Javier». «Ethan». La voz de Caballero era fría y tranquila, sin rastro de regodeo. «Me imagino que estás teniendo una mañana difícil». «Tú hiciste esto», Ethan jadeó. «Tú y ella. Me tendiste una trampa». «Te tendiste una trampa a ti mismo, Ethan», lo corrigió Javier suavemente. «Tu padre construyó un imperio sobre tierra quemada, y tú intentaste hacer lo mismo. Pero el mundo ha cambiado. Hombres como tú, hombres como tu padre, se han convertido en dinosaurios. Una nueva edad de hielo se acerca a vosotros, y vosotros sois el asteroide», dijo Ethan amargamente. «No, solo soy un hombre que cree en construir cosas en lugar de romperlas», dijo Javier. «Llamo por dos razones. Primero, como cortesía profesional, mi firma hará una oferta pública de adquisición por las acciones de Industrias Vance esta tarde. Al precio de saldo al que cotizará, espero que tengamos una participación mayoritaria para el final de la semana. Mi primer acto como presidente será restablecer el fondo de pensiones Wexler, en su totalidad». La humillación fue absoluta. Caballero no solo le estaba quitando su empresa, la estaba santificando, limpiándola de los pecados de Ethan. «¿Y la segunda razón?», preguntó Ethan, su voz apenas un susurro. «Maya», dijo Javier, y su tono se suavizó casi imperceptiblemente. «Ella no tuvo nada que ver con esto. No sabía nada del artículo, nada del denunciante. La verdad es que la busqué inicialmente. Tu padre le quitó todo a mi familia. No mentiré y diré que la idea de la venganza no era atractiva. Pensé que podría ser un arma que podría usar contra ti». Hizo una pausa, pero luego la conocí, y me di cuenta de que no era un arma. Es una mujer brillante, amable y resiliente, que merecía algo mejor que ser un peón en mi juego o una víctima en el tuyo. Mis sentimientos por ella se hicieron muy reales, muy rápidamente. Esto, lo que sucedió hoy, se puso en marcha mucho antes de que la conociera. Pero ahora te pido, de hombre a hombre, que la dejes fuera de esto. No la arrastres a tu lío, no la contactes, no la culpes.
Ella ha sufrido suficiente por el nombre Vance. Déjala tener su paz. Fue la derrota definitiva. Su rival no solo lo había vencido en los negocios, sino que había demostrado ser un hombre mejor. Había visto a Maya por quien era, mientras que Ethan solo la había visto como una extensión de sí mismo. «¿Él la lleva tu hijo, verdad?», preguntó Ethan, la pregunta con sabor a ceniza. Hubo un largo silencio al otro lado. «No», dijo Javier finalmente, con voz tranquila. «No lo es. El bebé es tuyo, Ethan», de un último y desesperado intento de reconciliación, unas semanas antes de que el divorcio fuera definitivo. Ella iba a decírtelo, pero luego se enteró de Chloe con certeza. Decidió que prefería criar al niño sola que con un hombre al que ya no podía respetar. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire salió de los pulmones de Ethan. Su hijo, no el de Javier, el suyo. El legado que creyó haber perdido. La vida que había tirado. Fue suya todo el tiempo. Ella no te quiere en su vida, Ethan. La voz de Javier era firme, pero no cruel. Pero ese niño merece un padre. Si puedes convertirte en un hombre digno de ese título. Bueno, eso depende de ti. Adiós. La línea se cortó. Ethan se sentó en el silencio resonante, la ciudad brillando ajena fuera de su ventana. Había perdido su empresa, su reputación, su amante y la mujer que ahora se daba cuenta de que siempre había amado. Pero en los restos humeantes de su vida, una verdad única, aterradora y sagrada permanecía. Iba a ser padre. Su redención, si acaso era posible, no se encontraría en una sala de juntas o en un balance. Se encontraría en el desafío tranquilo, inmenso y aterrador de ganarse el camino de regreso, no a la vida de Maya, sino a la vida del niño que nunca supo que tenía. La guerra había terminado. La rendición acababa de comenzar. Una semana después, el nombre Industrias Vance era historia. El letrero del edificio ya estaba siendo reemplazado por el discreto y elegante logotipo de Inversiones Caballero. El ciclo de noticias financieras había avanzado, dejando el espectacular fracaso de Ethan como noticia antigua. Una historia de advertencia para una nueva generación de titanes. Ethan estaba en su ático, un lugar que ahora se sentía como un mausoleo dorado. Los muebles minimalistas, el arte caro, las vistas expansivas, todo se sentía vacío. Los accesorios de una obra cuyo recorrido había terminado. Se había visto obligado a renunciar como CEO, su paquete de indemnización reducido por las cláusulas de devolución relacionadas con la investigación de fraude. Todavía era un hombre rico, pero su imperio había desaparecido. Su nombre era tóxico. No había contactado a Maya. Las palabras de Javier y su propia vergüenza habían sido un poderoso disuasivo. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría empezar a disculparse por una traición tan profunda que había remodelado toda su vida? En cambio, hizo lo único que nunca había hecho antes. Se miró a sí mismo. Comenzó a ver a una terapeuta, una mujer mayor y severa, que no se creía ninguna de sus excusas. Se sentó en un silencio estéril, obligado a confrontar al hombre en que se había convertido. Una imitación hueca de su padre despiadado. Un hombre tan aterrorizado por la conexión emocional que destruía cualquier posibilidad de ella. Aprendió sobre las primeras luchas de su padre, la desesperación que había forjado su crueldad. Aprendió sobre la tranquila infelicidad de su propia madre, su retirada al trabajo benéfico como una forma de equilibrar las balanzas kármicas de la vida de su esposo. Comenzó a comprender
que no era solo un hombre malo. Era un producto de un sistema roto, una jaula dorada de expectativas y negligencia emocional. No era una excusa, su terapeuta se lo recalcó, pero era un contexto. Una tarde, llegó un paquete. Era un simple sobre de manila sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel y la memoria USB que Chloe le había dado a la reportera. La nota era breve, mecanografiada. Ethan, esta es la memoria original. La reportera tiene su copia. Sé lo de la familia Caballero. Sé lo que hizo tu padre. Esto nunca fue solo por mi hermano. Fue por todas las personas a las que tú y tu padre pisoteaste. Cosechaste lo que sembraste. Pero también te vi con tu esposa. Vi que no eras pura maldad. Solo eras débil. La memoria contiene todo. No solo sobre Wexler, sino sobre otras cosas más pequeñas. Cosas que la reportera no usó. Cabos sueltos. Si eres inteligente, se lo darás a los investigadores de la SECE. Divulgación completa. Un primer paso. Tal vez algún día tu hijo no tenga que avergonzarse de tu nombre. Ethan se quedó mirando la nota. Chloe, o quien quiera que fuera, le había dado una elección. No un indulto, sino una oportunidad de elegir la naturaleza de su castigo. Podría luchar, intentar ocultar cosas, y ser aplastado lenta y dolorosamente por el sistema legal. O podría rendirse por completo. Podría tomar el control de su propia destrucción. Llamó a su abogado. Quiero llegar a un acuerdo. Cooperación total. Me declaro culpable de todos los cargos. Su abogado estaba aturdido. Ethan, podemos luchar contra esto. Podemos mitigar. No, dijo Ethan, su voz más clara y tranquila de lo que había estado en años. No más luchas. Es hora de pagar la deuda. El proceso legal fue brutal. Fue públicamente execrado. Perdió amigos, aliados y los últimos vestigios de su posición social. Pero con cada activo que cedía, con cada admisión condenatoria que hacía, una extraña ligereza comenzó a asentarse en su alma. Estaba desmantelando la prisión que su padre le había construido, ladrillo a ladrillo doloroso. 3 meses después, Ethan estaba sentado en una sala de espera estéril. No era una oficina de abogados o una sede corporativa. Era un centro de mediación neutral, elegido por el abogado de Maya. Las paredes eran de un relajante y anónimo color beige. El arte era insípido e inofensivo. Era una habitación diseñada para treguas y tratados. La puerta se abrió, y ella entró. Maya estaba más embarazada ahora. Su vientre una hermosa y orgullosa curva bajo un sencillo suéter gris. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje, su cabello recogido en una simple cola de caballo. Se veía cansada, pero serena. Estaba sola, sin Javier, sin abogados. Se sentó en la silla frente a él, la mesa entre ellos sintiéndose como un vasto y vacío abismo. Mi abogado me aconsejó no hacerlo, dijo ella, con voz serena. Pero yo necesitaba hacerlo, por mí y por este bebé. Se colocó una mano protectora sobre su estómago. Maya, comenzó él, las 1000 disculpas que había ensayado muriendo en sus labios. Todas sonaban patéticas, inadecuadas. Antes de que digas nada, lo interrumpió ella, levantando una mano. No estoy aquí para una disculpa. He leído sobre lo que has hecho, cooperando con la SEC, estableciendo un fondo de restitución para los empleados de Wexler de tu propio bolsillo. No digo que te absuelva, pero es un comienzo. Él solo asintió, incapaz de hablar. Estoy aquí para establecer términos, Ethan, dijo ella, su voz ganando fuerza. Este es nuestro hijo, y no le negaré un hijo a su padre.
Pero tu paternidad será bajo mis términos. Habrá un fideicomiso administrado por un tercero neutral para los gastos del niño. No tendrás control financiero directo. Tendrás derechos de visita, comenzando pequeños, supervisados, y solo si continúas tu terapia y sigues este nuevo camino. Nunca hablarás mal de Javier, quien ha sido un pilar para mí. Y nunca, jamás, harás que este niño se sienta como un peón en algún juego entre nosotros. Tu papel es simple: ser padre. Nada más. Fue una rendición completa y total, y era más de lo que merecía. «Está bien», susurró él, la palabra ahogada en lágrimas no derramadas. «Está bien, Maya, lo que digas». Ella pareció sorprendida por su capitulación inmediata. Claramente había venido preparada para una pelea, para que el viejo Ethan emergiera. Ver esta versión rota y humilde de él pareció desarmarla. Por primera vez, un destello de algo más que ira o piedad cruzó su rostro. Era un fantasma de la antigua calidez, un destello de la mujer que una vez había amado al hombre que se suponía que debía haber sido. «¿Por qué, Ethan?», preguntó ella, su voz suavizándose. «¿Por qué hiciste todo eso? Las mentiras, la aventura, los negocios. ¿Por qué?». Él la miró y, por primera vez, le dijo la verdad absoluta y sin adornos. «Porque fui un cobarde», dijo, su voz quebrándose. «Estaba aterrorizado de no poder ser el hombre que merecías, el esposo, el padre. Estaba aterrorizado de ser como él», gesticuló vagamente al fantasma de su propio padre. «Así que, en lugar de intentarlo y fallar, huí. Lo hice estallar todo a propósito, porque quemarlo se sentía más poderoso que admitir que tenía miedo. Elegí a Chloe porque ella no me pidió que fuera mejor. Solo me pidió que fuera rico. Fue más fácil». Las lágrimas ahora corrían por su rostro, lágrimas calientes de vergüenza y arrepentimiento. «Fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. Y lo siento muchísimo, Maya, no solo por haberte lastimado, sino por no haber sido lo suficientemente valiente como para amarte correctamente». Maya lo observó, sus propios ojos brillando. No lo alcanzó. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí y fue testigo de su confesión, dándole la dignidad de su atención. Se puso de pie lentamente. «El bebé es una niña», dijo suavemente. «Doy a luz en 6 semanas. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para finalizar el papeleo». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo, con la mano en la manija. «Adiós, Ethan». Él la vio irse. La palabra adiós resonó en la habitación silenciosa. No era el final que él habría escrito. No hubo una reconciliación dramática, ninguna promesa de una segunda oportunidad. Su historia de amor había terminado, pero mientras se sentaba allí, despojado de su orgullo y su imperio, se dio cuenta de que esto no era un final. Era un comienzo, el comienzo de un camino largo y difícil para convertirse en un hombre del que su hija algún día, quizás, pudiera estar orgullosa. Había perdido el mundo, pero se le había dado la oportunidad de salvar una pequeña parte de su propia alma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le pareció suficiente. Y así, la jaula dorada de Ethan Vance se hizo añicos, dejándolo en las ruinas de una vida que creyó querer. Su viaje está lejos de terminar, una subida dolorosa y cuesta arriba hacia una redención que quizás nunca sea completamente suya. ¿Puede un hombre realmente cambiar? ¿O estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres? ¿Qué significa realmente pagar por los errores propios?
Esta historia es un testimonio del hecho de que nuestros mayores fracasos a veces pueden conducir a nuestros comienzos más profundos. El camino para convertirse en un padre digno será largo y arduo para Ethan, una batalla silenciosa que se libra lejos de los titulares. ¿Qué piensas? ¿Crees que Ethan realmente puede redimirse? ¿Podrá su hija algún día perdonarlo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Si te conmovió esta historia de traición, motivos ocultos y la difícil búsqueda de la redención, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que aprecie una historia con profundidad y complejidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama cautivador.